Desde Iglesia de Cristo Presencia, Ministerio Ebenecer, Barías Huehuetenango, Guatemala, presentamos una prédica de la Palabra de Dios que impactará tu vida. A continuación, el pastor Rolando Yoc en Perseverando en la Palabra. Muy bien, hermanos, pues en el nombre de Jesucristo, estuvimos platicando ayer de todo este territorio que en los tiempos del Señor Jesucristo había sido conquistado por el Imperio Romano. La capital de Roma la capital de Italia, que es Roma, está aquí. Miren, en este lugar que le dije que se parece a una bota, ¿verdad? Entonces, desde aquí el imperio empezó a crecer hacia el norte, hacia el oeste, hacia el sur y hacia el este, incluyendo aquí la región de Judea, como lo hablan los evangelios. En los tiempos de los apóstoles también la iglesia, los hermanos salieron huyendo a causa de la persecución y llegaron a este lugar de Antioquía, donde Antioquía, dijimos, se constituyó en una sede del ministerio misionero de los apóstoles. Y luego el lugar a donde primeramente llegaron fue a esta parte de Asia Menor, esta parte, y en esta parte de acá es donde se establecen las 7 iglesias que nos habla el libro de Apocalipsis. Aquí aparece la iglesia de Éfeso. Voy a pasar a otra diapositiva. Creo que aquí está un poquito mejor, más grande. Aquí está la bota. Mire la parte de Italia. Aquí más o menos por acá estaría la capital Roma, que se había extendido. En esta parte de Asia Menor, entonces están las 7 iglesias a las cuales el apóstol Juan pues les lleva el mensaje recibido del Señor. El apóstol Juan estuvo en esta isla de Patmos acá. Estuvo exiliado. Aquí fue donde él recibió la revelación del Apocalipsis y prácticamente estaba a más o menos, dicen los expertos, que hay unos 85, 89 kilómetros de acá donde estaba Juan hasta la iglesia de Éfeso, en este punto de acá. Fíjese usted que según la historia hay una relación, una conexión muy cercana entre la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna, que es la que hoy vamos a estar platicando. Hay algunas tradiciones, algunas creencias allí, que estas ciudades fueron fundadas, dice una tradición griega, fundadas por una se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llaman las guerreras, las mujeres guerreras? Amazonas, llamada Esmirna, que fue la que fundó estas dos ciudades de Éfeso y de Esmirna. Recordemos que hay mucha influencia acá de todo esto del conocimiento griego, porque aquí está Grecia. Grecia está por acá, en esta puntita que está acá. Entonces, de aquí se desprendió la sabiduría, la filosofía de aquel entonces, que llegó a dominar todo este viejo mundo también. Entonces, hay muchas creencias de la mitología griega que decían eso. Si fuera así, pues ya se puede usted imaginar la administración que tienen esas ciudades, ya que según la tradición, las amazonas eran mujeres guerreras, que eran mujeres, por decirlo de esta forma, salvajes, ¿verdad? Que se consideraban, digamos, si el feminismo en este tiempo está haciendo algunos estragos, en aquel tiempo el feminismo era más terrible, y era una isla donde vivían, dicen, las amazonas, que no permitían la presencia de ningún hombre. Y cuando querían crecer, digamos, demográficamente, entonces sí solicitaban a los hombres, pero solo
tenían intimidad con ellos y luego los mataban o los castraban para que quedaran inutilizados los hombres. Si nacía un varoncito, lo sacaban de la isla, dice la tradición, y lo erradicaban. Si nacía mujercita, desde que nacía, dice que con una cuestión para marcar, le quemaban el pecho derecho a la niña para que creciera con su pecho derecho cercenado, porque el pecho no les servía para tomar el arco y apuntar. En alguna manera pues les estorbaba el pecho derecho, entonces se lo tenían que cercenar para poder pues ser guerreras, ¿verdad? Y tener buena puntería con las flechas. Imagínense ustedes esa administración. Si fuera así, no podemos afirmar eso porque es parte de la cosmovisión griega. Por otro lado, bueno, aquí voy a pasar un poquito más rápido. Esto ya lo platicamos ayer de los viajes, ¿verdad?, que hizo el apóstol Pablo. Vamos a hablar un poquito de esto. Yo creo que ya estoy platicando un poquito de esto, ¿verdad? La ciudad de Esmirna en aquel tiempo fue una ciudad muy, pero muy famosa. También, al igual que la ciudad de Éfeso, era una ciudad económicamente muy poderosa, muy fuerte en cuanto a su economía. Eran tres las ciudades en aquel tiempo muy, pero muy poderosas. Dentro de ellas estaba esta ciudad de Esmirna. Y como dijimos ayer, pues lógicamente cuando hay un poder económico, ese poder económico se va a manifestar en la vida cotidiana de las personas. Usted sabe de una persona que tiene dinero, pues lógicamente va a andar bien vestida o no. La lógica es que ande bien vestida, que tenga un buen vehículo, que tenga una buena casa donde vive, en fin. Una ciudad económicamente poderosa también se va a distinguir, y una de las formas, dijimos ayer, en las que se distingue es precisamente en sus construcciones, en la arquitectura que posee. Y aquí en la fotografía esta vemos el escenario de uno de los teatros que fue en aquel tiempo uno de los teatros muy famosos y que igual tenía una acústica casi perfecta, que para hablarle a unas 10,000 personas no tenían necesidad de usar micrófono, porque la acústica lograda debido a la construcción y a la forma pues era muy bien lograda. No cabe duda que tenían muy buenos arquitectos, diseñadores. Y esta ciudad se distinguía porque tenía una corona, una serie de edificios casi a lo circular, edificios muy, pero muy impresionantes, de tal manera que a esa fila de edificios construidos así en forma circular le llamaban la corona de Esmirna. Entonces, era una ciudad muy poderosa, económicamente muy, pero muy fuerte, muy bien económicamente, y por supuesto religiosa, ¿verdad? No falta ese ingrediente religioso. Dentro de la religión que ellos practicaban, casi a lo mismo de la religión que platicamos ayer de los efesios, estos también tenían sus deidades espirituales, sus formas de culto y de adoración a sus dioses. Y ahí en Esmirna se estableció una colonia de judíos que de igual manera se habían establecido muy bien ahí en la ciudad de Esmirna y gozaban del privilegio económico. Gozaban de una buena reputación como judíos residentes en aquella ciudad. Más o menos esas son las características generales de la ciudad de Esmirna. Ahora note usted que va a llegar el evangelio a una ciudad que es idólatra.
Va a llegar el evangelio a una ciudad que ¿cómo se llama? Que es politeísta, que adora a muchos dioses. Va a llegar el evangelio a una ciudad donde hay mucho dinero y donde, hermano, tenemos que hablar las cosas así, ¿verdad? Donde la gente aprende a confiar más en el dinero que en Dios mismo. Y en este caso, que se les iba a predicar un mensaje desconocido para ellos. Ellos con facilidad decían, no necesitamos de otros dioses, ya tenemos suficientes. Hay alguna creencia que tenían 365 dioses, un dios para cada día. Imagínense usted, ¿para qué querían escuchar de otro dios? Sin embargo, cuando llega el mensaje del evangelio, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que el mensaje del evangelio no llegó con palabras vacías, con palabras persuasivas, sino que el evangelio llegó en el poder del Espíritu Santo de Dios. Imagínense usted que cuando el apóstol Pablo llegaba y enseñaba o predicaba, hermano, él predicando y los enfermos sanando, o los enchamucados siendo liberados, hermano, eso llegó a provocar una revolución dentro de aquella comunidad. Y dice la Biblia que muchos creyeron al evangelio. Así fue como empezó la iglesia allá en la ciudad de Esmirna. Se llama la iglesia de Esmirna porque está en la ciudad de Esmirna. Pero hay algunas características entonces que van a estar rodeando el contexto inmediato de la iglesia de Esmirna. Ya más o menos se lo he explicado. Hay otras cosas que voy a seguir explicando. Bueno, ahora vamos a la iglesia de Esmirna. ¿Qué dice la Biblia de la iglesia de Esmirna? Vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo número 2 a partir del verso 8 en adelante. Vamos a leer ahí el mensaje que está escrito para la iglesia de Esmirna. Si usted tiene Biblia y quiere abrirla para corroborar que el texto que aparece aquí en la pantalla es igual, pues amén, ¿verdad? Estoy basado en la versión Reina Valera del año 1960. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Note usted, hermano, por favor, desde ya note usted lo que dice el texto bíblico. Vamos a hablar enseguida de esto, pero por favor préstele atención. El Señor Jesucristo aquí no se presenta como se presentó a la iglesia de Éfeso. ¿Se recuerda usted cómo se presentó el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso? Él dice: yo soy el que tiene las 7 estrellas en sus manos y el que camina entre los 7 candelabros. Entonces, esta introducción del mensaje también ya tiene mucho que ver, ¿verdad?, en lo que va a venir y en lo que está viviendo la iglesia. Bueno, sigo en el verso 9. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, entre paréntesis aparece ahí, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hasta ahí llega el mensaje de la iglesia a Esmirna. Si usted se da cuenta, hermano, aquí en este mensaje no aparece, como en la iglesia de que estudiamos ayer, ningún reproche. Aquí no aparece ningún reproche, ninguna desaprobación de parte del Señor. En la iglesia de Éfeso sí aparecían varias
cosas en las que el Señor les reprochaba, ¿verdad que sí? Dígame una, por ejemplo, que ha dejado su primer amor y los exhorta, ¿verdad? Aquí no hay ninguna exhortación. Solo les dice que es una iglesia que el Señor conoce y que sabe sus tribulaciones. Que es pobre, es decir, está económicamente. Aquí no se está refiriendo a espíritu. Porque alguien puede decir, es pobre en espíritu. No puede ser pobre en espíritu una iglesia o una persona que está soportando la tribulación. No puede ser pobre en espíritu una iglesia que está en medio de la persecución y se mantiene firme. No, aquí se refiere a una cuestión puramente económica, monetaria. Yo quisiera tal vez que volviéramos a leer el pasaje y que se nos vaya grabando un poquito. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, leamos. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Esta expresión que aparece entre paréntesis, pero tú eres rico, la podemos eliminar y diría: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy bien, entonces platiquemos un poquito acá con usted de esto. En primer lugar, es Dios quien a través del Señor Jesucristo le da el mensaje al Espíritu, y el Espíritu de la revelación lo lleva a Juan, y Juan se lo tiene que dar al ángel de la iglesia, y el ángel de la iglesia se lo tiene que dar a la congregación. Es una cadenita. Y mire el Señor cómo trabaja a través de digámoslo así, de una delegación de jerarquía. Entonces hay una cadena acá. Y lo interesante es que el mensaje, ¿a quién se lo dan? Se lo dan al ángel de la iglesia. Y dijimos que aquí el ángel de la iglesia es el ministro, es el pastor delegado por el Señor, el que lo recibe y el que tiene la responsabilidad de trasladarlo, así como se recibe, a la congregación. Porque este no es el mensaje para el pastor, este es el mensaje para la iglesia, pero lo tiene que dar el ministro o la persona que Dios ha colocado dentro de esa congregación para hacerlo llegar a la iglesia. Entonces aquí hay, hermano, hay un orden jerárquico, y aquí tenemos nosotros que ir aprendiendo, ¿verdad? Que ir aprendiendo, porque es probable que Dios le dé a un hermano un rema, una palabra. ¿Qué debería de hacer el hermano? El hermano debiera de ir con el delegado por Dios a la congregación y decirle: fíjese, hermano, que el Señor me regaló esto, me mostró esto, yo vi esto en la Biblia, ¿cómo lo ve usted? ¿Cree que es así o no es así? Y entonces se tiene que sopesar y se tiene que trasladar, pero tiene que haber un reconocimiento de delegación. Por otro lado, el Señor Jesús, fíjese usted que enfatiza su naturaleza eterna. En primer lugar, Él se presenta como el primero y el último. Ahora,
¿Por qué razón el Señor se presenta así? Estamos viendo a una iglesia sufrida, ¿verdad que sí? Estamos viendo a una iglesia que está padeciendo persecución, ¿verdad que sí? Estamos viendo a una iglesia que está económicamente pobre, ¿verdad que sí? Hermano, lo leímos. Gracias, Sandita. Con razón los hermanos se me quedaban viendo así. Todo va a estar así entonces. Bueno, usted sabrá comprender los nervios. Todo va a parecer así. No, ahí estamos bien. Muy bien. A algunos se les va algunas cositas ahí, hermano. Ahí está. Si aparece otra vez Éfeso, por favor, me disculpa usted. Pero entonces estamos hablando de una iglesia que dijimos está sufriendo persecución, está sufriendo pobreza económica, está metida, digámoslo así, en un lugar donde tiene Satanás su trono, donde habla, hermano, de cosas muy, muy serias y delicadas. Están sufriendo persecución y están matando a muchos creyentes allí. Entonces, la forma en que el Señor se presenta, en que es el primero y el último, la forma en que Él murió y la forma en que Él resucitó, porque así se presenta, ¿verdad? El que estuvo muerto y vivió, dice el verso número, ¿qué es? 8 creo que es, o 9. Entonces, hermano, el Señor se presenta de una manera sabia y apropiada, porque pongámoslo de esta manera, ¿qué le podemos hablar nosotros? ¿Qué le podemos decir a una persona que ha perdido a un ser querido? Usted tal vez se ha encontrado en una situación así de estas, ¿verdad? Que uno no haya ni qué decirle a la persona o a la familia. Entonces uno quisiera encontrar las palabras adecuadas para poder consolarle, ¿verdad? Cosa que cuesta. Ahora, esta iglesia que está sufriendo persecución y que están matando a muchos hermanos, lógicamente el Señor se presenta y les dice: miren, señores, miren, hermanos, yo soy aquel que por usted, aquel por quienes ustedes también están padeciendo y sufriendo. Ustedes están padeciendo, muchos de ustedes, muchos de los hermanos están muriendo, pero no son los primeros. El primero que sufrió, el primero que padeció, el primero que sufrió persecución fui yo. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo. ¿Qué les está diciendo a los creyentes? Les está ministrando fe, les está ministrando confianza. Y bueno, dice: si el Señor, a quien nosotros seguimos, murió y resucitó, entonces ¿qué podemos esperar nosotros si morimos por Cristo? Resucitar. Por eso, mire, por eso es que tenemos que entender el contexto para poder entender lo que el Señor está expresándose de esa manera, hermano. O sea, no cabe duda que el Señor, a conocer la condición de cada uno de nosotros, se va a presentar conforme a la condición en la que nosotros nos encontramos, para poder comprender que el Señor de la iglesia conoce nuestra condición, conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón, sabe por lo que estamos pasando, por lo que estamos atravesando. Y cuando Él nos dice: mira, hijo, yo sé que estás atravesando una limitación económica en este tiempo, pero no tengas pena en mí. Y cuando el Señor le dice a uno así, es para levantarlo a uno. En mí el dinero no tiene un valor. Cuando tú me tienes a mí, lo tienes todo. ¿No cree usted que eso alienta el corazón?
¿No cree usted que eso lo fortalece? Mire, cuando una persona está enferma, nosotros vamos a orar por la persona y nos amparamos en aquel texto que dice que por sus llagas hemos sido curados. Eso es, hermano, para afianzarnos en la fe. Entonces, el Señor Jesucristo aquí se presenta de esta manera apropiada, hermano, para dar ánimo a quienes estaban bajo amenaza de sufrimiento y amenaza de muerte. La expresión el primero y el postrero sugiere entonces, hermano, la eternidad del Señor Jesucristo. Él murió, pero resucitó para nunca jamás volver a morir. A Él es a quien la iglesia debe de seguir. Amén. Gloria a Dios. Avancemos un poquito más, hermano. Entonces tenemos aquí el elogio, digámoslo así, del Señor Jesucristo. Tenemos en primer lugar a una iglesia que está siendo perseguida. Él dice: yo conozco tus sufrimientos. Hablemos un poquito de este aspecto, hermano, de la persecución. Lo que la iglesia, en la historia de la iglesia siempre ha sufrido, hermano. La iglesia siempre ha padecido. La iglesia siempre ha sido perseguida, de una o de otra manera. Hay lugares donde han sido perseguidos más que en otros. Pero dentro de la historia de la iglesia, en los 3 primeros siglos de la historia, es decir, en el siglo 1, 2 y 3, es decir, del año 0 al año 300 después de Cristo, encontramos nosotros registros de la persecución más severa que ha experimentado la iglesia. Se hablan de cantidades, hermanos, de miles de cristianos que padecieron, sufrieron persecución. Unos tuvieron que salir huyendo sin darles tiempo, hermano, de agarrar nada, sino solo con lo que tenían encima. Perdieron sus casas, muchos perdieron familia, perdieron una posición, si tenían una posición, digamos, dentro de la sociedad, tuvieron que salir huyendo, hermanos, solo con lo que tenían encima. Qué triste, qué duro debe de ser esta situación, ¿verdad? Y a los que lograban, hermano, agarrar, dice que a unos los usaban como antorchas durante las noches para iluminar las calles. Acuérdense que en aquel tiempo no había energía eléctrica, no había alumbrado público. Entonces agarraban a los cristianos, los amarraban a un poste, los cubrían con brea, ponían madera, leña ahí al pie de aquel poste y los prendían fuego. Esa era la diversión. A otros dice que los metían en ollas hirviendo de aceite. Los metían vivos y ahí, hermano, imagínese usted qué forma de morir. A otros dice que les ponían pieles de animales y los echaban en lugares donde habían perros salvajes y hambrientos. Y la forma de morir era una forma muy, pero muy dura, lenta y dura. A otros los llevaban a los anfiteatros y ahí los daban como de comida a los leones, sirviendo de diversión a aquellos que perseguían a los creyentes. Cosa terrible, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Cosa terrible. Pero interesantemente, hermano, tal vez voy a adelantarme un poquito y aprovechar este espacio para decirle a usted que
El diablo siempre ha querido destruir a la iglesia, pero en este momento, acuérdese que la iglesia estaba empezando y su lucha, la lucha del diablo contra la iglesia, también estaba empezando. Es decir, pongámoslo desde este ángulo. Ni la iglesia tenía conocimiento de cómo pelear, ni tampoco el diablo sabía cómo pelear contra la iglesia. Y resultaba que mientras más perseguía a la iglesia, mientras más cristianos mataba, mientras más cristianos llevaba a los circos, a los anfiteatros, a las plazas y quemaba ya, ¿qué pasaba con la iglesia? Más crecía. Hermano, es increíble cómo la iglesia, que es un organismo vivo, que tiene su vida en Dios, hermano, se mueve sobre la tierra. Que el diablo levante persecución, levante guerra contra la iglesia, más nos vamos a reproducir, más va a aumentar la fe del creyente. En medio de las batallas, en medio de la persecución, más se aviva la fe del creyente. Y como nos enseña la historia bíblica, mientras los hermanos salían huyendo, hermano, y lleva el montón de hermanos, y la gente, ¿y estos qué tienen, verdad? Y les pasaban predicando el evangelio y la gente se convertía. Y más crecía, mataba más. Y decía, con esta redada ya voy a exterminar pronto a la iglesia. ¿Qué pasaba? Más se multiplicaba. Pero esto, hermano, esto eran tácticas nuevas. Hasta que encontró el método para poder vencer el enemigo. Pues el enemigo encontró un método para poder vencer. ¿Sabe cuál? En el año 304 a 307, cuando se terminó todo aquel grupo de reyes, de los césares de Roma, llegó a reinar un rey llamado Constantino. ¿Qué hizo Constantino? Constantino lo que hizo fue, como la iglesia había crecido tanto, oficializó, por decirlo de esta manera, la religión cristiana como la religión oficial de toda Roma. Se acabó la persecución. Ahora la iglesia gozaba. Me adelanté un montón, ¿verdad? Pero no importa. Regresamos después. Ahora la iglesia gozaba del favor del Estado. Ahora la iglesia gozaba de un rubro del presupuesto del Estado. Constantino quería una asesoría, un consejo, mandaba a llamar a un pastor o a un consejero, a un anciano de la iglesia. Le dio renombre a la iglesia. Pero ¿qué pasó con la iglesia? Lamentablemente la iglesia se empezó a acomodar. Los cristianos dejaron de padecer persecución y la iglesia empezó a enfriarse espiritualmente. Porque antes no tenían plata, pero tenían un fuego del espíritu ardiendo en el corazón. Ahora tienen plata, pero no hay fuego del espíritu en el corazón. ¿Nos enseñará algo eso a nosotros esta noche? Sí, hermano. Es la lógica cristiana, así es. Cuando estamos bien, poco buscamos del Señor. Poco oramos. Poco nos identificamos con la Biblia. Poco servimos.
poco nos entregamos al Señor. Pero venga una enfermedad, yo le aseguro que el que no quiere saber nada del pastor dice: por favor, tráigame al pastor. Necesito que el pastor venga a orar por mí, ya no aguanto, me estoy muriendo. ¿Note, hermano? Entonces, como que Dios sabe, hermano, ponerle a la iglesia el equilibrio. Es probable entonces que muchos creyentes no reciban una respuesta positiva a sus oraciones, porque Dios quiere que de alguna manera aprendamos a buscarle a Él. Entonces, hermano, no debiéramos de ser así, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Debiéramos de ser inteligentes. Cuando todas las cosas están bien, buscar al Señor para que estén mejor. Pero así somos los humanos, tendemos a acomodarnos tan rápidamente. Todos. Así somos los humanos. Entonces, yo conozco, dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus sufrimientos. Conozco que eres una iglesia que es pobre económicamente, y entre paréntesis pone él, aunque eres rica. Ahora, hablemos un poquito de este punto. Estás pasando una situación económica apremiante. Vean lo que pasaba en aquella ciudad. La iglesia no era bien vista en aquella ciudad de Esmirna. La iglesia, hermano, era atacada por dos frentes. Un primer frente que era toda la burocracia, la clase acomodada económicamente, porque dijimos que la ciudad de Esmirna es una ciudad muy rica. Pero en medio de una ciudad muy rica, la iglesia estaba pasando pobreza. ¿Qué pasó ahí? En esa ciudad, según algunos historiadores como Heródoto, comentan que era una sociedad que ya estaba organizada más o menos al estilo de lo que ahora conocemos nosotros como los sindicatos. ¿Ha oído usted de la palabra esta de sindicatos? Sí, ¿verdad? ¿Qué es el sindicato, hermano? Miki. A ver, está sindicalizada. El magisterio está sindicalizado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Hay alguien que aboga por ello. Para algo. Y el micrófono preguntó dónde está ahora. Está durmiendo, por ahí está. Bueno, el hermano dice que, ¿cómo dijo? Perdón, hermano. Gloria a Dios. Bueno, a mi entender, un sindicato es alguien que representa una organización, y él es el representante de esa organización, y él es el que decide, aún por decirlo, en este caso yo me he dado cuenta en el magisterio, cuando el sindicato dice hagamos huelga, y empieza él a llamar a las personas que están con él, y empiezan a formar su grupo y empezar a armar huelgas. Excelente, está bien. A ver, hermanos, hermanas, a ver, el micrófono preguntó. Esa organización es de trabajadores como para defenderse del patrón o de las injusticias que el patrón pueda cometer. Bueno, para, digámoslo así, defender los derechos de los trabajadores, de los obreros, ¿verdad? Bueno, digamos que está así, es una forma de organización
de la clase trabajadora, es una... Mire, aquí no solamente hay sindicato, digamos, de la clase obrera, hay sindicatos de las clases altas también. Los de las clases altas también están organizados. No va a creer usted que ellos no se van a organizar para cuando viene un tumulto de 10,000 maestros ahí. No, ellos también tienen su forma de organización. Pues esta forma de organización económica les permitía a ellos una forma de coaccionar a los creyentes para limitarlos y decir, si es creyente, si este es cristiano, no le vamos a dar trabajo. Todos los patronos nos ponemos de acuerdo. Miren, muchachos, si viene a pedir trabajo uno que se dice ser cristiano, no hay trabajo. Por eso es que la iglesia había llegado a ser pobre. Los hermanos querían ofrendar, pero no tenían trabajo. ¿Entiende usted esta forma, hermano? Es una forma diabólica, hermano, de aislar, de ahorillar a un grupo de personas de la sociedad llamadas cristianos. Los bancos cerraron sus puertas. Quiero abrir mi cuenta de banco. Muy bien. Religión, digámoslo así, ¿verdad? Cristiano. No, fíjese que en este banco no podemos aperturarle una cuenta a usted. Un préstamo. No. ¿Usted qué religión tiene? Cristiano. No, prohibido. ¿Nota usted cómo pueden haber mecanismos dentro de la sociedad que pueden llegar a cerrarle las puertas a los cristianos o a un grupo determinado por tal de hacerlo tronar? Eso es lo que pasa, hermano, esto es lo que pasa en la sociedad. No hablemos solamente de los creyentes. Eso es lo que pasa, digamos, con un archimillonario que pone su negocio grande, digamos un negocio grande, Walmart, Pais, etcétera, porque aquí no es propaganda, ¿verdad? Y tampoco. Pero ellos tienen un potencial económico que un mes, si usted tiene una tiendita y da una gaseosa a 5 quetzales, ellos tienen una capacidad de darlo a 3. En un mes pueden hacer tronar a un montón de pequeños negocios, pequeños productores y todo. Eso es un organismo, hermano, que se mueve, es una forma de organización diabólica. Entonces, hermano, esos fueron los mecanismos que utilizaron en aquel entonces para poder ahorillar a los cristianos y llevarlos a una pobreza tal. Entonces, en medio de eso, ¿sí me estoy dando a entender, verdad, hermano? ¿O quiere que siga? No, yo creo que ya está bien, ¿verdad que sí? Bueno, son mecanismos para orillar a los cristianos. Pero ¿sabe usted que dentro de la iglesia también esos mecanismos pueden darse? Ahí es donde, mire, ¿me da permiso para ir? No. A ver, levanten la mano quienes sí me autorizan a tomar la espadita. ¿Y los demás? Bueno. Pero pueden haber mecanismos dentro de la iglesia, hermano, para coaccionar a los mismos hermanos. Pueden haber mecanismos, me junto a unos hermanos y le digo, mire muchacha, no le hablemos a aquel hermano. Si lo saluda, ignorémoslo. Si miramos que viene por ahí, nos volteamos, pues sí muchacha, sí, qué bonita la enseñanza del pastor, ¿verdad? Cuento, si lo que quieren es evadir, a orillar a aquel hermano, ¿verdad? ¿De qué están hablando, muchachos? No, nada, ya nos íbamos. Dios, muchachos, Dios.
Son mecanismos coercitivos que se pueden dar aún dentro de la iglesia para orillar, para aislar a alguien. Eso no es de Dios. ¿Puedo otro polloncito? Cuando yo dejo de ofrendar y de dar mis diezmos, estoy utilizando una forma de coerción para que no haya alimento en la casa y haya pobreza en la casa de Dios, y haya pobreza para los que comemos del altar. Eso es grueso, hermano. No es de Dios. Eso no es de Dios. Entonces, bueno, una iglesia pobre, conozco tu pobreza, pero como está entre paréntesis, pero eres rica, lo que quiere decir es que aunque los bancos te cierren las puertas, aunque los sindicatos se pongan en contra tuya, yo estoy contigo y yo soy tu riqueza. ¡Aleluya! Entonces, hermano, creo que esta iglesia nos deja mucha enseñanza, ¿verdad que sí? Sí. Voy a seguir adelantito entonces. Eres una iglesia que está afligida. Sé cómo te calumnian los que se dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Al principio le dije que había una colonia de judíos que se habían establecido en esa ciudad de Esmirna. Muchos de ellos, no todos, muchos de ellos tomaron sus bases doctrinales para poder contrarrestar la doctrina que la iglesia de Cristo llevaba, para confundirlos. De tal manera que aquellos judíos que se propusieron confundir a la iglesia con sus doctrinas basadas en la ley, digámoslo así, doctrinas, no se puede decir pasadas de moda, ¿verdad? Porque para los judíos, para los israelitas, la Torah es el fundamento de su doctrina, pero ellos tomaron sus fundamentos doctrinales para confundir a los cristianos y querer imponerles a los cristianos esa doctrina. Ustedes están siguiendo a nuestro Dios, excelente, pero eso sí, entonces tienen que cumplir con lo que nosotros cumplimos, con lo que está establecido en la ley. De tal manera que se encargaron, hermano, de ponerles ciertas normas judaizantes a la iglesia. Y cuando estos no quisieron, porque la Biblia así lo enseña, ¿verdad? Que estos, cuando se dieron cuenta de que era una estrategia del enemigo el querer apartarlos de la doctrina de Cristo, entonces usaban los mecanismos coercitivos para ponerlos en contra de la sociedad. Y hablamos, ¿verdad?, de qué mecanismos tenían. Y ese método le ha funcionado a Satanás de tal manera que en los tiempos del fin el mismo método va a utilizar él, que le va a poner una marca del 666 a los que estén de parte de él y les va a permitir comercializar. Pero aquellos creyentes que no se fundamentaron bien, que no se prepararon para participar en el rapto de la iglesia, se van a quedar a la tribulación, y allí va a usar ese mismo mecanismo con los creyentes mal parados, y les va a decir: muy bien, ¿quieren comer? ¿A quién no quiere comer?
Es fácil, nieguen su fe, déjense poner la marca del 666 y listo. Pueden ir a comer a cualquier lugar y toda la cosa. ¿Nota usted? Entonces, era una iglesia afligida porque estaba siendo calumniada con principios religiosos. Aquí dice que dicen ser judíos, pero que no lo son. Hermano, el judío puro, el judío puro, ama la ley de Jehová, respeta la ley de Jehová, y cuando llega a obtener la revelación, conoce de Jesucristo. El judío puro, no estoy diciendo el judío salvo, el judío puro estoy diciendo. Está bien arraigado a la Torah. Pero hay, y si usted conoce a un judío, se va a dar cuenta que es respetuoso. Y la nación más amigable de los judíos son los cristianos. Así lo dijo el representante del embajador de Israel en Guatemala hace 2 semanas, que el presidente Benjamín Netanyahu agradecía al pueblo cristiano, los consideraba sus mejores amigos, sus mejores amigos para su pueblo. ¿Por qué? Porque los cristianos oramos por la paz de Jerusalén. Y sabemos que Dios va a trabajar con ellos y se les va a revelar un día y los va a restaurar. Pero hay algunos judíos, bueno, personas que se dicen ser judíos, pero que en realidad no lo son. A eso se les llama judaizantes, queriendo pertenecer a una casta que no es. Si no pertenecen a esa casta. Quieren llevárselos de muy religiosos, hermano. No son. Yo he conocido personas, hermano, que salieron del seno de la iglesia y que ahora andan con su kipa ahí. Ni tienen barba, hermano, 3 pelos se dejan crecer queriendo llevárselas de ¿cómo se llama? De rabinos, pero no son ni rábanos. Y cuando le saludan a usted se la quieren llevar de que saben hebreo. Shalom, shalom Adonai Barukaluja. Sí. Pero hábleles usted en hebreo, solo eso es lo que se aprendieron. Como yo, ¿verdad? Cuando digo yo juego al Dios y ya no sé más qué decir, ¿verdad? Sí, tenemos nosotros experiencias. Llegaba así, mi esposa me habla de alguien que llegaba a la iglesia con su pantalón blanco, con su talit. Un talit es como una, como de esa, sí, como ustedes, ¿cómo le llaman? Mantilla, como un velo que se ponen ellos acá y todas las cosas, pantalón blanco. Y cuando llegaba a la iglesia, llegaba. Pasaba a orar al altar y cuando pasaba ponías el talit y se arrodillaba. Pero era Pérez igual que yo. Yo le decía, perecerás. Hermano, esas enseñanzas judaizantes estaban manifestándose en aquel tiempo de la iglesia. Decía, ¿quieres adorar a nuestro Dios? Excelente.
Pero entonces tienes que cumplir la ley. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que guardar el sábado. Porque nosotros, escrito está que el sábado, el sabbat. Hermano, no han leído la Biblia. Porque el Señor Jesucristo, cuando hizo un milagro en día sábado, los fariseos le reclamaron y le dijeron: ¿por qué tú en día sábado, que es día de reposo, haces esto? Y él les contestó: he aquí uno mayor que el día sábado. Y nosotros no guardamos el sábado. Nosotros los creyentes guardamos todos los días y procuramos guardarnos para nuestro Dios en santidad y amor, hermano. Ah, qué chulada. El sábado bien portado, y de domingo a viernes, ¿qué? Haciendo lo que ellos querían, libertinaje. No. Muchos, mire, como esto favorece al pedir carnal, pues dice: bueno, tengo 6 días para pecar y 1 para guardar, entonces me conviene. 6 contra 1 no contiene. Pero es lo mismo que aquel que llega solo el domingo a la iglesia. Llega, se confiesa, pide perdón por los pecados que cometió de lunes a sábado. Solo el lunes, el domingo pareciera ser que está bien portadito. Es judaizante, hermano, aunque no tenga su kipa, es judaizante. Porque está guardando un día, pero está desguardando 6 días. Tienes que guardar el sábado. No le enseñan. Tiene que guardarse todos los días, porque usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo vino un día a morar en nosotros, hermano, todos los días, hasta que el Señor Jesucristo venga por la iglesia y el Espíritu sea levantado. Entonces, hermano, mire qué enseñanzas. ¿Quieres? Está bien, guarda el sábado. ¿Quieres? Está bien, tienes que circuncidarte. A los varones se tienen que circuncidar. Y el apóstol Pablo enseñó que la circuncisión que agrada a Dios no es aquella que se hace en el cuerpo, sino la que se hace en el corazón. Hay muchos que tienen prepucio físico, pero ya su corazón está circuncidado para la gloria de Dios. Y hay otros que no tienen prepucio, que están circuncidados en su cuerpo, pero su corazón es incircunciso. Entonces, hermano, note usted cómo la mentira del judaísmo, del judaizante, mejor dicho, puede llegar a entorpecer el crecimiento y el desarrollo de la iglesia y afligir el corazón, poniendo cargas que ni aún, le dijo el Señor a los fariseos, ustedes le ponen cargas a las personas que ni siquiera ustedes son capaces de llevar. Hermano, y el pastor también puede caer en esa situación, haciendo que los hermanos hagan sacrificios que ni siquiera él está dispuesto a hacer. ¿Sí? Mire, uno puede judaizar, hermano. Hermanos, vamos a tener una semana de ayuno. Ahí llegan y oran por mí, y yo rascándome la barriga y comiendo chicharrones. Eso es también ser judaizante, hermano. Ponerle carga a mis hermanos. Por favor, me traen una ofrenda de 5,000 quetzales cada uno. Y yo ni siquiera ofrendo, ni siquiera diezmo. Eso es judaizante, judaizar, poniendo más cargas a la iglesia de las que no pueden llevar. Note usted cómo tan fácilmente podemos caer en ese error. Y la iglesia de Esmirna había caído en una aflicción tan grande porque se habían levantado unos que decían ser, pero que no lo son.
y que el Señor al final les llama sinagoga de Satanás. Vives en medio de la sinagoga de Satanás. Hermano, terrible eso, ¿verdad? Uno se imagina que sinagoga de Satanás va a encontrar ahí al cachudo y a unos hombres todos pintados, haciendo también eso es sinagoga de Satanás, ¿verdad? Haciendo rituales humanos, cortando cabezas a niños, derramando sangre y bebiéndose la sangre. Todo eso es diabólico. Eso es una sinagoga de Satanás. Y en Estados Unidos, hermano, hay sinagogas de Satanás. Y en Varías también hay sinagogas de Satanás. Hay gente que hace sacrificios humanos, gente que hace sacrificios de animales, gente que practica tipos de hechicerías y todo. La iglesia vive en medio de donde mora Satanás, hermano. El Señor lo reprenda. Y lo que yo estoy diciendo esta noche, hermano, mire, es algo tan fuerte, y que yo sentí la batalla y la lucha esta tarde cuando yo estaba estudiando y pidiéndole a Dios que me ayudara a decir lo que hay dentro de la iglesia de Esmirna. Que Dios lo bendiga a usted. Yo lo cubro con la sangre bendita de Jesucristo y reprendo y rechazo todo espíritu de venganza, todo espíritu de contragolpe sobre su vida. Que el conocimiento a usted le traiga bendición, le traiga libertad, le traiga conocimiento, le traiga afirmación en su fe. Hermano, que usted sea un valiente creyente, fiel, firme. No solo cuando tenga una enfermedad, cuando tenga pobreza, cuando tenga un momento difícil. No, todo el tiempo yo oro y clamo y declaro en el nombre de Jesús que usted será fiel todos los días de su vida. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo es el Señor. La sinagoga de Satanás. Satanás tiene su propia fe religiosa. También tiene sus iglesias llamadas sinagogas de Satanás. Cualquier iglesia que predique otro evangelio que no sea el de Jesucristo se constituye en una sinagoga de Satanás, sin importar cómo se llame. Por eso nosotros, los que predicamos la palabra, los que enseñamos la palabra, tenemos una responsabilidad muy grande, hermano. Este año van a predicar muchos hermanos de entre la congregación. Yo les ruego que se consagren al Señor, que oren, que estudien la Biblia, que no vayan a venir a decir tonteras, hermano, jaladas de la carne o jaladas de un lugar saber dónde. Que se metan a la doctrina, conozcan a la doctrina, no que vengan a enseñar, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, porque eso no está en la Biblia. Pero entonces, hermano, la iglesia verdadera habita en un lugar donde está instalada la sinagoga de Satanás. ¿Qué entiende usted por eso? Sigamos adelante. Satanás, eso ya lo dijimos, ¿verdad? Aquí viene el consejo de Cristo. El Cristo de las iglesias le aconseja a la iglesia de Esmirna dos cosas. Una, no tengan miedo. Y otra, sé fiel hasta la muerte. Bueno, esto me va a servir porque más adelante dice el Señor que va a hacer, no sé en qué verso dice, que va a sufrir por 10 días. ¿En qué verso es que dice eso? Verso 9. 10. Que va a haber un sufrimiento de 10 días, dice. Algunos dicen que esto se debe de entender de manera literal, que fueron 10 días de verdad de un sufrimiento terrible y de persecución grande. Ahí entre ellos había un hombre llamado Domiciano.
predicador del evangelio en ese entonces. Dice que lo intentaron matar varias veces. La primera vez lo quisieron poner como una antorcha viva ahí en la noche y lo amarraron al poste, y dice la historia, no lo dice la Biblia, la historia. Le prendieron fuego a la leña y empezó a arder la leña, cuando de pronto, de manera sobrenatural, vino un viento fuerte y el fuego solo quemó las sogas, los lazos con que estaba amarrado, y el hombre quedó libre. Milagros que se vivían dentro de la iglesia. En otra ocasión lo volvieron a agarrar y lo iban a meter a un perol, a una olla de aceite hirviendo. Y dicen, no sé cómo, qué sucedió ahí, pero el hombre no murió. No dice, no encontré el dato, solo dice que lo intentaron matar. No sé si lo metieron y no se murió. No sé, pero lo cierto es que lo intentaron matar. Luego lo intentaron matar una tercera vez. Y dicen que tampoco les funcionó la forma en que lo iban a matar. Pero en eso un soldado romano agarró un hacha y ahí sí lo hirió. Pero antes de acabarlo de una vez herido, él expresó lo siguiente y dijo: tengo 84 años de haber conocido a mi Señor, y en todo este tiempo Él no me ha dejado ni me ha fallado. ¿Por qué ahora debería de dejarlo? Dicho esto, murió. Es terrible. Pero los gigantes, hermanos, los gigantes se levantan en medio de la persecución. Los héroes, las condecoraciones salen, se dan a conocer después de una guerra. Después de una batalla es que hay condecoraciones. Dice, hoy vamos a condecorar al teniente coronel fulano de tal, pase adelante. Y va sin un ojo o sin una pierna. Esa pierna la dejó en combate, ese ojo lo dejó en combate, por eso es digno de ser condecorado. Pero si el hombre ni siquiera fue a la guerra, ¿qué se le puede condecorar? Nada. Ahora, pero otros dicen que estos 10 días también se refieren a los 10 siguientes reyes que estuvieron gobernando en Roma. Y aquí tengo el listado. Uno fue Nerón, otro Domiciano, ahí están las fechas, otro Marco Aurelio, otro Severo, otro Maximino, otro Decio, otro Valeriano, otro Aureliano y otro Diocleciano. Sí. Que ninguno de nosotros se llama así, ¿verdad? Note usted que fueron 10, el número 11 se llamó Constantino. Por eso dicen que estos 10 fueron los gruesos. El otro, el número 11, Constantino, fue el que oficializó la religión cristiana como la religión, valga la redundancia, la religión oficial de Roma. Pero dentro de todos esos que fueron gruesos, el último, dice Diocleciano, intentó eliminar la Biblia, los escritos que para aquel entonces se tenían muchas veces. Mandó a quemar miles y miles de Biblias, llamémosle así. Pero aunque él intentó quemar todas las Biblias del mundo, de igual manera como los cristianos, cada vez salían más y más Biblias que llevaban el conocimiento de Cristo.
Ahora, lo interesante de todo esto, hermano, es que el mensaje, el consejo de Cristo para la iglesia es: no tengas miedo, no tengas miedo. Yo ya padecí, yo ya morí, pero también resucité. Así es que te exhorto a que no tengas miedo, que seas fiel hasta la muerte, le dice el Señor, ¿verdad? Y yo te daré la corona de la vida. Hermano, es la única cosa que le aconseja el Señor a la iglesia de Esmirna. Y el desafío de Cristo llega para aquellos que tienen oídos espirituales, para que oigamos, sería, ¿verdad?, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un desafío a conquistar. Como ya hemos visto, depende de la fe de cada uno en Cristo Jesús. Y el que salga vencedor, el Señor Jesucristo le ofrece que no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Es decir, aunque te maten, dice aquí a la iglesia de Esmirna, aunque te maten, ya no te van a poder matar otra vez. Mientras que aquellos que no son cristianos van a experimentar la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte segunda es aquella en que los hombres se presentarán ante el tribunal de Cristo. Ante el tribunal del gran trono blanco. Ahí se pasará una película de la vida de cada persona y no va a haber opción ni oportunidad de salvación, sino de condenación al lago eterno. Aquellos que no quisieron entregar su vida y su corazón a Cristo Jesús. Por eso dice acá, ¿verdad?, sería el consejo: no temas ese tipo de muerte, porque si mueres de esa manera, aunque murieras de esta manera, ya el enemigo ya no te puede hacer más daño. Vas a resucitar y vas a vivir eternamente y para siempre. Por eso vale la pena, hermano, tener a Cristo Jesús en el corazón. Probablemente haya alguien esta noche que no ha conocido a Cristo. Nuestro consejo es precisamente este: reciba a Jesucristo. No, hermano, pero es que me van a venir muchas luchas, como esa iglesia tan sufrida. Las luchas siempre vienen. Las luchas siempre vienen. Hay personas que dicen: usted se enfermó porque se metió a esa religión. ¿Quién no se enferma? ¿Quién no se enferma? Usted está pobre porque se metió a esa religión. Eso no es cierto. Si no, no hubiera pobreza en el mundo. Si no, no viviera gente en extrema pobreza. Si no, los africanos no estuvieran quejándose, hermano, de que tienen un alto porcentaje de desnutrición. Si no, allá en la región de Oriente de aquí de Guatemala, hermano, la gente no se estuviera quejando de escasez. Pobreza hay. Dice la Biblia: a los pobres siempre los tendréis. Entonces no es ninguna excusa el decir: si me cambio de religión me voy a volver pobre. No, al contrario, hay bendición para los que esperamos en Cristo Jesús. Entonces, si hubiera alguien esta noche que no es cristiano y que en su corazón siente el deseo y la necesidad de recibir a Cristo, ahí donde está, yo le invito a que repita conmigo esta oración y diga: Señor Jesús, entiendo que me amas, que estás interesado, Señor, en mi vida y en mi salvación. Hoy te abro las puertas de mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. Limpia todos los pecados que he cometido. Lávame con tu sangre preciosa. Iglesia de Cristo Presencia, Ministerios Ebenecer, presentó
Perseverando en la palabra, con el pastor Rolando York. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Para mayor información, contáctenos a nuestro correo electrónico iglesiadecristopresencia@gmail.com.